Antes de que cierres este video porque crees que hablar de vejez es deprimente, déjame decirte algo que aprendí después de 40 años de consultorio. Las personas más miserables que he conocido no son las que envejecieron, son las que nunca maduraron. Y si te quedas conmigo hasta el final, voy a compartir contigo un secreto clínico que la mayoría de los terapeutas no se atreven a decir en voz alta, algo que cambiará por completo tu manera de entender qué significa llegar a los 60, 70 u 80 años con dignidad y alegría. Pero antes, necesito que hagas algo por mí. Suscríbete a este canal ahora mismo. Dale clic a esa campanita y dime abajo en los comentarios si alguna vez te has sentido aterrada por la idea de envejecer. Si has mirado al espejo y pensado que tus mejores años ya pasaron. Quiero leerte, quiero saber que estás del otro lado. Mira, voy a ser brutalmente honesto contigo. La vejez no es un premio de consolación ni un castigo divino. Es simplemente la última etapa de un proceso que comenzó el día que naciste y que, si tienes suerte, va a continuar hasta que te mueras. Punto. Sin drama. Pero aquí está el detalle que nadie te cuenta. La calidad de esa vejez, la felicidad que vas a experimentar o el sufrimiento que vas a padecer, no depende de cuántas arrugas tengas ni de si tu cuerpo sigue funcionando como cuando tenías 20 años. Depende de 6 principios fundamentales que la mayoría de las personas ignoran hasta que es demasiado tarde. Y cuando digo demasiado tarde, no me refiero a que ya estés vieja. Me refiero a que ya estés muerta en vida. Es algo mucho peor. Recuerdo a una paciente que llegó a mi consultorio hace unos años. La voy a llamar Marta, aunque ese no es su nombre real. Marta tenía 58 años y estaba convencida de que su vida había terminado. Su marido la había dejado por una mujer más joven. Sus hijos ya no la necesitaban y ella se miraba al espejo cada mañana con una mezcla de asco y resignación. Me dijo textualmente: Jorge, ya no tengo nada que ofrecer, soy una mujer usada, vieja, invisible. Y yo le respondí algo que la dejó helada: Marta, tienes razón, eres invisible, pero no porque seas vieja, sino porque tú misma decidiste desaparecer. Me miré a los ojos y agregué: la pregunta no es si puedes volver a ser visible, la pregunta es si tienes el coraje de construir una versión de ti que valga la pena mirar. Esa conversación fue el inicio de un proceso que transformó completamente la vida de Marta. Hoy tiene 65 años, vive sola, viaja cuando quiere, tiene un grupo de amigas con las que se ríe hasta que le duele el estómago. Y me escribió hace poco para decirme: Jorge, ojalá me hubiera divorciado antes. Y no lo dijo con amargura, lo dijo con esa ironía saludable de quien finalmente entendió que la vida no se acaba cuando el cuerpo envejece, se acaba cuando el alma se rinde. Ahora bien, vamos a lo concreto. El primer principio que necesitas entender si quieres vivir feliz y fuerte en la vejez es este: tu identidad no puede depender de roles externos. Y aquí es donde la mayoría de las mujeres de tu edad se estrellan contra un muro de cemento. Pasaste décadas siendo la esposa de alguien, la madre de alguien, la hija de alguien, la empleada de alguna empresa, y un día esos roles empiezan a disolverse. Los hijos se van, el marido se aburre o se muere, la empresa te jubila o te despide, tus padres ya no están. Y de pronto te miras al espejo y no sabes quién eres, porque nunca fuiste tú, siempre fuiste un apéndice de otros. Déjame ser claro, no estoy diciendo que esté mal ser madre o esposa o profesional. Estoy diciendo que si eso es todo lo que eres, estás construyendo tu vida sobre arena movediza, porque esos roles son temporales, son prestados, son circunstanciales. La única identidad que te va a sostener cuando todo lo demás se caiga es la que construyes desde adentro, desde tus valores, desde tus pasiones, desde lo que te hace única más allá de lo que haces para otros. Tuve otro paciente, un hombre esta vez, lo voy a llamar Ricardo. Ricardo había sido un ejecutivo exitoso durante 30 años. Traje impecable, auto del año, casa en el barrio más caro de la ciudad. A los 62 años lo jubilaron. Y 6 meses después estaba en mi consultorio llorando como un niño. Me decía: Jorge, no sé qué hacer con mi vida. No sé quién soy si no soy el gerente general. Y yo le pregunté: Ricardo, si mañana te despiertas y ya no tienes tu título, tu oficina, tu tarjeta de presentación, ¿qué queda? Se quedó en silencio durante 5 minutos completos. Finalmente me miró y dijo: no lo sé. Y ahí estaba el problema. Había pasado 30 años construyendo una fachada y 0 minutos construyendo una persona. Entonces, mi querida lectora, te voy a hacer una pregunta incómoda. Si mañana te quitan todos tus roles, todos tus títulos, todas tus etiquetas, ¿qué queda de ti? ¿Hay algo ahí adentro que sea genuinamente tuyo, que no dependa de nadie más, que no se pueda desvanecer con el tiempo? Si la respuesta es no, o si dudas, entonces tenemos trabajo que hacer. Y ese trabajo empieza hoy, no mañana, no cuando te jubiles, no cuando tus hijos se vayan. Hoy, el segundo principio es igual de brutal.
Necesitas soltar el pasado como si fuera un fierro al rojo vivo. Y aquí viene algo que he visto 1000 veces en consulta y que me rompe el corazón cada vez. Mujeres de 50, 60, 70 años que siguen aferradas a versiones de sí mismas que ya no existen, siguen enojadas por el divorcio que pasó hace 20 años, siguen resentidas con la madre que las maltrató hace 40 años, siguen lamentando las oportunidades que no tomaron hace 30 años. Y mientras tanto, la vida real, la que está pasando ahora mismo, se les escurre entre los dedos. Mira, voy a decirte algo que suena duro pero que es pura verdad. El pasado no existe, no es una cosa real que esté en algún lugar esperándote. Es solo un recuerdo, una construcción mental, una historia que te cuentas a ti misma una y otra vez. Y cada vez que revives ese pasado, cada vez que lo masticas como si fuera un chicle viejo, estás eligiendo no estar presente en tu vida actual. Estás eligiendo ser un fantasma de lo que fuiste en lugar de ser un ser humano vivo en el aquí y ahora. Recuerdo a una mujer, la voy a llamar Beatriz, que vino a verme porque sufría de insomnio crónico. Después de un par de sesiones quedó claro que el insomnio no era el problema, era el síntoma. El problema era que Beatriz se pasaba la noche repasando mentalmente todas las veces que su exmarido la había humillado, todas las veces que sus hijos la habían decepcionado, todas las veces que ella había tomado la decisión equivocada. Le pregunté: Beatriz, ¿cuántas horas al día pasas en el pasado? Me miró confundida. Insistí: ¿cuántas horas al día pasas reviviendo cosas que ya sucedieron y que no puedes cambiar? Se puso a llorar y me dijo: casi todo el tiempo, Jorge, casi todo el tiempo. Le propuse un ejercicio simple pero poderoso. Le pedí que durante una semana, cada vez que se descubriera pensando en el pasado, dijera en voz alta: eso ya pasó, yo estoy aquí ahora. Y que inmediatamente después nombrara 3 cosas que estuvieran sucediendo en su presente: el sabor del café, el sonido de los pájaros, la sensación de sus pies tocando el suelo. Al principio me dijo que era ridículo, que eso no iba a funcionar, pero aceptó intentarlo. 3 semanas después, me llamó para decirme que había dormido 5 noches seguidas sin despertarse. Y 6 meses después me dijo algo que nunca voy a olvidar: Jorge, siento como si hubiera despertado de un coma que duró 20 años. Entonces pregúntate, ¿cuánto tiempo de tu vida estás desperdiciando en un pasado que no puedes cambiar? ¿Cuánta energía estás gastando en lamentarte, en culparte, en revivir heridas que ya deberían estar cerradas? Porque cada minuto que pasas mirando hacia atrás es un minuto que le robas a tu presente. Y el presente, mi querida lectora, es lo único que realmente tienes. El pasado ya se fue y el futuro todavía no llega. Todo lo que existe es este momento, aquí y ahora. Y si no aprendes a habitarlo, vas a llegar al final de tu vida y te vas a dar cuenta de que nunca estuviste realmente viva. Ahora bien, el tercer principio es uno que genera mucha resistencia, pero que es absolutamente esencial. Tienes que dejar de buscar validación externa. Esto es particularmente difícil para las mujeres de tu generación, porque fueron criadas en una cultura que les enseñó que su valor dependía de qué tan bien cumplían con las expectativas de otros. Fuiste una buena hija si obedecías a tus padres, fuiste una buena esposa si mantenías contento a tu marido, fuiste una buena madre si tus hijos salieron exitosos, fuiste una buena empleada si tu jefe estaba satisfecho. Y ahora, después de décadas de vivir para la aprobación de otros, te das cuenta de que nunca aprendiste a aprobarte a ti misma. Déjame contarte sobre una paciente que llegó a mi consultorio completamente destruida. La voy a llamar Carmen. Carmen tenía 61 años y acababa de descubrir que su hija, a quien ella había dedicado toda su vida, había decidido mudarse a otro país y no la había consultado. Carmen se sentía traicionada, abandonada, desvalorizada. Me decía entre lágrimas: Jorge, yo renuncié a todo por ella, dejé mi carrera, dejé mis sueños, me dediqué en cuerpo y alma a ser la mejor madre del mundo y así me paga. Y yo le hice una pregunta que la dejó sin palabras: Carmen, ¿quién te pidió que renunciaras a todo? Se quedó callada. Insistí: ¿tu hija te pidió que dejaras tu carrera? ¿Te pidió que renunciaras a tus sueños? ¿O fuiste tú quien decidió hacer todo eso esperando que algún día ella te lo agradeciera de la manera que tú esperabas? La verdad, aunque duela, es que Carmen había invertido toda su vida en un proyecto emocional con la expectativa de que su hija le devolviera esa inversión en forma de gratitud eterna, de cercanía incondicional, de validación constante, y cuando eso no sucedió se sintió estafada. Pero nadie la había estafado. Ella simplemente había cometido el error de construir su autoestima sobre la aprobación de otra persona. Y eso, mi querida lectora, es una receta garantizada para el sufrimiento. Entonces, ¿qué haces cuando llegas a los 50, 60, 70 años y te das cuenta de que has vivido toda tu vida buscando la aprobación de otros? Empiezas, aunque sea tarde, a construir una relación contigo misma. Empiezas a preguntarte: ¿qué quiero yo? ¿Qué me hace feliz a mí? ¿Qué valoro yo, independientemente de lo que piensen los demás?
Y aquí viene la parte que muchas personas no quieren escuchar. Esto no es egoísmo. Es supervivencia emocional. Porque si no aprendes a validarte a ti misma, vas a pasar el resto de tu vida mendigando migajas de aprobación de personas que probablemente ni siquiera están pensando en ti. Hablemos ahora del cuarto principio. Y este es uno que me apasiona porque tiene que ver con algo que la neurociencia ha confirmado en los últimos años. Tu cerebro tiene plasticidad hasta el día que te mueres. ¿Sabes qué significa eso? Significa que puedes aprender cosas nuevas, puedes cambiar patrones de pensamiento, puedes desarrollar nuevas habilidades a los 50, a los 60, a los 70, a los 80 años. La idea de que después de cierta edad ya no puedes cambiar es una mentira cultural, no es una verdad biológica. Pero aquí está el problema. La mayoría de las personas dejan de aprender cosas nuevas mucho antes de que su cerebro deje de funcionar. Dejan de leer, dejan de estudiar, dejan de exponerse a ideas diferentes, dejan de salir de su zona de confort. Y cuando haces eso, cuando dejas de estimular tu cerebro, cuando dejas de desafiarte a ti misma, tu mente empieza a oxidarse como un motor que nunca se usa. No es la edad lo que te vuelve rígida, es la pereza mental. Una paciente, la voy a llamar Elena, que llegó a mi consultorio a los 64 años diciéndome que se sentía inútil porque ya no podía trabajar en lo mismo que había trabajado toda su vida. Era contadora y la empresa donde trabajaba había implementado un nuevo sistema digital que ella no entendía. En lugar de aprender el sistema, se convenció a sí misma de que era demasiado vieja para la tecnología y renunció. Cuando me contó esto le pregunté, Elena, ¿alguna vez intentaste aprender el sistema? Me dijo, no, Jorge, es que yo no soy buena con esas cosas. Le dije, espera, déjame ver si entiendo. Decidiste que no eras buena con algo que nunca intentaste aprender. Ella se rió nerviosamente y dijo, bueno, visto así suena ridículo. Le propuse un reto, que se inscribiera en un curso básico de computación. Me dijo que le daba vergüenza ser la más vieja de la clase. Le respondí, Elena, la vergüenza es el precio que pagas por crecer. Y es un precio muy barato comparado con el costo de quedarte estancada. Aceptó el reto. 3 meses después, no solo había aprendido a usar el sistema digital, sino que había descubierto una pasión por el diseño gráfico y estaba tomando clases en línea. Me dijo, Jorge, me siento viva por primera vez en años. Entonces pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que aprendiste algo completamente nuevo? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que te daba miedo, que te sacaba de tu zona de confort, que te obligaba a usar tu cerebro de una manera diferente? Porque si tu respuesta es hace años o nunca, entonces no te sorprendas si te sientes estancada, aburrida, deprimida. Tu cerebro necesita estímulo como tu cuerpo necesita oxígeno. Y si no se lo das, se va a ahogar lentamente. El quinto principio es uno que muchas personas confunden con frialdad o indiferencia, pero que en realidad es puro amor propio. Necesitas aprender a estar sola sin sentirte sola. Y esto es especialmente importante para las mujeres de tu generación, porque muchas de ustedes nunca aprendieron a disfrutar su propia compañía. Fueron de la casa de sus padres a la casa de su marido, de cuidar a sus hermanos a cuidar a sus hijos, de depender económicamente de su padre a depender de su esposo. Y en algún punto del camino perdieron la capacidad de estar consigo mismas, sin sentir pánico, sin sentir vacío, sin sentir que algo está mal. Recuerdo a una paciente, la voy a llamar Lucía, que vino a verme porque estaba en una relación absolutamente tóxica. Su pareja la maltrataba verbalmente, la controlaba, la hacía sentir pequeña. Le pregunté, Lucía, ¿por qué sigues con él? Y ella me dio una respuesta que he escuchado 1000 veces, porque tengo miedo de quedarme sola. Jorge, tengo miedo de no tener a nadie. Le dije, Lucía, déjame decirte algo que necesitas grabar en tu cerebro. Estar con alguien que te hace daño no es mejor que estar sola, es peor, porque además de estar sola estás herida. Le propuse un ejercicio radical, que pasara un fin de semana completo, sola, sin llamar a nadie, sin ver a nadie, sin distraerse con la televisión o el teléfono. Sale ella, consigo misma. Me miró como si le hubiera pedido que saltara de un avión sin paracaídas. Pero aceptó. El lunes siguiente llegó a mi consultorio y me dijo algo que me pareció hermoso. Jorge, al principio fue horrible, me sentía ansiosa, desesperada, quería salir corriendo, pero el domingo por la tarde algo cambió. Me preparé un café, me senté en el balcón y por primera vez en años me sentí en paz. Me di cuenta de que no necesito a alguien que me complete, necesito aprender a estar completa yo sola. Entonces, mi querida lectora, te voy a hacer una pregunta directa. ¿Puedes pasar un día entero contigo misma sin sentirte miserable? ¿Puedes disfrutar tu propia compañía o necesitas constantemente la presencia de otros para sentirte viva? Porque si no puedes estar sola, si la soledad te aterroriza, entonces vas a aceptar cualquier tipo de compañía, incluso la que te destruye, solo para no enfrentarte a ti misma. Y eso, créeme, es una trampa mortal. Ahora bien,
Aprender a estar sola no significa convertirte en una ermitaña que rechaza toda conexión humana. Significa desarrollar una relación sana contigo misma, significa disfrutar tu propia compañía, significa no depender de otros para sentirte completa. Y cuando logras eso, algo mágico sucede, las relaciones que construyes dejan de ser por necesidad y empiezan a ser por elección. Dejas de aferrarte a personas que no te convienen solo porque tienes miedo de estar sola. Empiezas a elegir conscientemente con quién quieres compartir tu tiempo, tu energía, tu vida. Y esto me lleva al sexto y último principio, que es probablemente el más importante de todos. Necesitas construir un propósito que trascienda tu propia existencia. Y aquí es donde muchas personas se pierden porque confunden propósito con ambición profesional o con logros materiales. Pero el propósito del que estoy hablando es algo mucho más profundo. Es la respuesta a la pregunta: ¿para qué estoy aquí? ¿Qué huella quiero dejar en este mundo? ¿Qué quiero que digan de mí cuando ya no esté? Tuve un paciente, lo voy a llamar Alberto, que llegó a mi consultorio a los 67 años completamente deprimido. Había sido un empresario exitoso, había acumulado una fortuna considerable, había viajado por todo el mundo y sin embargo me decía: Jorge, siento que mi vida no tiene sentido, siento que todo lo que hice fue vacío, sin importancia. Le pregunté: Alberto, ¿qué te gustaría que dijeran de ti en tu funeral? Se quedó pensando un rato largo y finalmente me dijo: me gustaría que dijeran que ayudé a alguien, que hice una diferencia en la vida de alguien. Le dije: entonces, ¿por qué no empiezas a hacer eso ahora? Me miró confundido. Le expliqué: Alberto, tienes 67 años, si tienes suerte te quedan 20 o 30 años más de vida. Puedes pasarlo lamentándote de lo que no hiciste, o puedes empezar hoy a construir el legado que quieres dejar. Esa conversación fue el inicio de un cambio radical en la vida de Alberto. Hoy tiene 72 años y dedica su tiempo a enseñar gratuitamente a jóvenes emprendedores de barrios marginales. Me dijo hace poco: Jorge, ahora sí siento que mi vida tiene sentido. Entonces, pregúntate, ¿cuál es tu propósito? ¿Para qué te levantas cada mañana? Estás construyendo que vaya más allá de tu propia comodidad, de tu propia supervivencia. Porque si tu única motivación es llegar al final del día sin problemas, si tu única meta es no molestar a nadie y que nadie te moleste, entonces estás desperdiciando el regalo más grande que tienes, tu vida. Y aquí viene el secreto clínico que te prometí al principio, el que la mayoría de los terapeutas no se atreven a decir en voz alta. La vejez feliz no se improvisa, se construye. No es algo que te pasa por suerte o por buena genética. Es el resultado de decisiones conscientes que tomas todos los días durante décadas. Las personas que llegan a los 70 o 80 años radiantes, vitales, contentas, no son personas que tuvieron una vida fácil. Son personas que aprendieron a tomar decisiones saludables incluso cuando era difícil, incluso cuando era doloroso, incluso cuando todos a su alrededor les decían que estaban locas. Déjame ser brutalmente honesto contigo. Si hoy tienes 50, 60 años y te sientes miserable y no haces nada para cambiar eso, vas a llegar a los 70 u 80 sintiéndote exactamente igual o peor. Porque el tiempo no cura nada, solo amplifica lo que ya está ahí. Si eres amargada a los 50, vas a ser más amargada a los 70. Si eres resentida a los 60, vas a ser más resentida a los 80. Si dependes emocionalmente de otros a los 55, vas a depender más a los 75. Pero aquí está la buena noticia, la noticia que debería llenarte de esperanza y de energía. Puedes cambiar hoy, ahora. No importa cuántos años tengas, no importa cuántos errores hayas cometido, no importa cuánto tiempo hayas desperdiciado, puedes decidir hoy que el resto de tu vida va a ser diferente. Puedes decidir hoy que vas a construir una identidad propia, que vas a soltar el pasado, que vas a dejar de buscar validación externa, que vas a seguir aprendiendo, que vas a disfrutar tu propia compañía, que vas a construir un propósito que trascienda tu existencia. Y aquí es donde quiero que hagas una pausa y realmente escuches lo que te voy a decir. No estoy hablando de cambios mágicos que suceden de la noche a la mañana. Estoy hablando de un proceso, de un trabajo consciente y sostenido. Estoy hablando de levantarte cada día y elegir ser un poco mejor que el día anterior. No estoy hablando de caerte, levantarte, caerte de nuevo, levantarte de nuevo. Estoy hablando de ser compasiva contigo misma, pero también de ser exigente, de no conformarte con la mediocridad, de no resignarte a una vida que no te llena. Recuerdo a una paciente, la voy a llamar Rosa, que vino a verme a los 59 años completamente rota. Había pasado por un divorcio devastador, había perdido su trabajo, estaba peleada con sus hijos y me dijo: Jorge, ya es muy tarde para mí, ya no tengo salvación. Le respondí: Rosa, tienes razón, es tarde. Es tarde para ser la persona que pudiste haber sido si hubieras tomado mejores decisiones hace 30 años. Pero no es tarde para ser la persona que puedes ser de aquí en adelante. La pregunta no es si puedes cambiar el pasado, la pregunta es si estás dispuesta a construir un futuro diferente.
Rosa se quedó en terapia conmigo durante 2 años. Fue un proceso duro, doloroso, lleno de retrocesos. Hubo semanas en las que llegaba a mi consultorio y me decía, Jorge, no puedo más, esto es muy difícil. Y yo le respondía, tienes razón, es difícil. Pero ¿sabes qué es más difícil? Vivir el resto de tu vida sintiéndote como te sientes ahora. Hoy Rosa tiene 63 años y es una persona completamente diferente. No porque su vida sea perfecta, sino porque ella es diferente. Aprendió a validarse a sí misma. Aprendió a estar sola sin sentirse sola. Encontró un propósito trabajando como voluntario en un refugio de animales. Me escribió hace poco, Jorge, no puedo creer que alguna vez pensé que mi vida había terminado a los 59. Ahora siento que apenas está empezando. Entonces, mi querida lectora, déjame preguntarte, ¿estás dispuesta a hacer el trabajo? ¿Estás dispuesta a mirarte al espejo y reconocer las partes de ti que necesitan cambiar? ¿Estás dispuesta a soltar las historias que te cuentas a ti misma sobre por qué no puedes, por qué es muy tarde, por qué es muy difícil? Porque si no estás dispuesta, si lo que quieres es una solución mágica que no requiere esfuerzo, entonces este video no es para ti. Pero si estás dispuesta, si estás lista para hacer el trabajo duro de construir una vejez feliz y fuerte, entonces quédate conmigo porque todavía tengo mucho que compartir contigo. Vamos a hablar ahora de algo que raramente se discute pero que es absolutamente crucial. La relación entre tu cuerpo y tu mente en el proceso de envejecimiento. Y aquí viene algo que muchas personas no quieren aceptar. Tu cuerpo y tu mente no son entidades separadas, son un sistema integrado. Lo que le haces a tu cuerpo afecta a tu mente y lo que le haces a tu mente afecta a tu cuerpo. No puedes tener una mente sana en un cuerpo que maltratas y no puedes tener un cuerpo sano si tu mente está llena de toxicidad. He visto esto 1000 veces en consulta. Mujeres que se quejan de depresión, de ansiedad, de falta de energía. Y cuando les pregunto sobre sus hábitos básicos, resulta que duermen 4 horas por noche, comen pura basura procesada, no han hecho ejercicio en años y se la pasan consumiendo noticias negativas y chismes tóxicos. Y luego se sorprenden de que se sientan mal. Es como si pusieras gasolina contaminada en tu auto y luego te sorprendieras de que el motor no funciona bien. Entonces, si realmente quieres vivir feliz y fuerte en la vejez, necesitas empezar a tratar tu cuerpo con respeto. Y no estoy hablando de convertirte en una atleta olímpica ni de hacer dietas extremas. Estoy hablando de cosas básicas. Dormir suficiente, comer comida real en lugar de productos químicos disfrazados de alimentos, mover tu cuerpo todos los días aunque sea una caminata de 20 minutos, tomar agua en lugar de refrescos azucarados. Son cosas simples, pero la mayoría de las personas no las hace porque están esperando una solución complicada y glamorosa. Recuerdo a un paciente, lo voy a llamar Miguel, que vino a verme porque sufría de depresión severa. Estaba tomando antidepresivos, pero no le funcionaban. Cuando revisamos su estilo de vida, descubrí que dormía menos de 5 horas por noche, comía comida chatarra 3 veces al día, no había hecho ejercicio en 10 años y pasaba sus noches viendo series violentas hasta las 3 de la mañana. Le dije, Miguel, antes de aumentar tu dosis de antidepresivos, ¿qué te parece si intentamos algo radical? ¿Qué te parece si durante un mes duermes 8 horas, comes comida real, caminas 30 minutos al día y dejas de consumir contenido tóxico antes de dormir? Me miró como si le hubiera pedido que escalara el Everest, pero aceptó intentarlo. Un mes después llegó a mi consultorio y me dijo, Jorge, no lo puedo creer, me siento mejor de lo que me he sentido en años. No estoy diciendo que los antidepresivos no sirvan. Estoy diciendo que muchas veces lo que llamamos depresión es simplemente el resultado de maltratar sistemáticamente nuestro cuerpo y nuestra mente durante años. Y la solución no es necesariamente más medicamentos, es empezar a tratarte con el mínimo de respeto que le darías a cualquier ser vivo que quieras mantener sano. Ahora bien, hablemos de algo que genera mucha incomodidad pero que necesita ser dicho. La sexualidad en la vejez. Y aquí es donde muchas personas se ponen nerviosas, se ríen incómodas o simplemente niegan que el tema exista. Porque vivimos en una cultura que ha decidido que la sexualidad es solo para los jóvenes, que después de cierta edad deberías convertirte en un ser asexuado que solo piensa en nietos y tejido. Y eso, mi querida lectora, es una mentira cultural que ha causado un sufrimiento innecesario a millones de personas. La verdad es que la sexualidad no tiene fecha de caducidad. Tu cuerpo cambia, tu respuesta sexual cambia, pero el deseo, la intimidad, el placer no desaparecen solo porque cumpliste 60 años. Lo que desaparece es la versión de sexualidad que tenías a los 20. Pero eso no significa que no puedas desarrollar una versión diferente, más madura, más consciente, más conectada. Tuve una paciente, la voy a llamar Patricia, que llegó a mi consultorio a los 62 años sintiéndose culpable porque todavía tenía deseo sexual. Me dijo, Jorge, ¿es normal que a mi edad todavía piense en estas cosas? Le respondí, Patricia, ¿es normal que a tu edad todavía tengas hambre?
Es normal que todavía quieras dormir cómoda. Es normal que todavía disfrutes de una buena comida. Se rió y dijo, bueno, visto así, expliqué, Patricia, la sexualidad es una necesidad humana básica que no desaparece con la edad. Lo que pasa es que te enseñaron que las mujeres mayores no deberían tener deseo, que deberían ser puras y asexuadas. Pero eso es una construcción cultural, no es una verdad biológica. Entonces, si todavía tienes deseo sexual, si todavía disfrutas de la intimidad, si todavía quieres explorar esa parte de ti, no hay absolutamente nada de malo en eso. De hecho, mantener una vida sexual activa y satisfactoria en la vejez está asociado con mejor salud mental, mejor salud física y mayor satisfacción general con la vida. Pero aquí está el detalle. Para tener una sexualidad satisfactoria en la vejez, necesitas soltar las expectativas y los estándares que tenías cuando eras joven. Necesitas aceptar que tu cuerpo cambió, que tu respuesta sexual cambió y que está bien. Necesitas comunicarte abiertamente con tu pareja sobre lo que te gusta, lo que necesitas, lo que te funciona ahora. Y si no tienes pareja, necesitas desarrollar una relación sana con tu propia sexualidad. Porque el placer no es algo que solo puedes recibir de otra persona, es algo que también puedes darte a ti misma. Y no estoy hablando solo de masturbación, aunque eso también es válido y saludable. Estoy hablando de reconectar con tu cuerpo, de disfrutar las sensaciones físicas, de permitirte sentir placer sin culpa, sin vergüenza, sin la necesidad de justificarte ante nadie. Ahora bien, hablemos de dinero, porque este es otro tema que genera mucha ansiedad en las personas mayores. Y la verdad es que la seguridad financiera es un factor importante en la calidad de vida en la vejez. No voy a romantizar la pobreza ni a decirte que el dinero no importa. Importa tener suficiente dinero para cubrir tus necesidades básicas, para tener acceso a atención médica, para no depender económicamente de tus hijos, eso importa, y mucho. Pero aquí está el problema. Muchas personas llegan a la vejez sin haber planificado financieramente, sin haber ahorrado, sin haber pensado en qué van a vivir cuando ya no puedan trabajar. Y entonces se encuentran en una situación de vulnerabilidad que genera un estrés constante y que limita enormemente sus opciones. Y lo peor es que muchas veces esa falta de planificación no fue por falta de recursos, fue por falta de conciencia, por vivir en negación, por pensar que de alguna manera todo se iba a resolver mágicamente. Hubo una paciente, la voy a llamar Silvia, que llegó a mi consultorio a los 64 años en pánico porque acababa de darse cuenta de que no tenía ahorros, no tenía pensión y no sabía cómo iba a sobrevivir. Me dijo, Jorge, gané buen dinero durante años, pero siempre pensé que había tiempo para ahorrar, siempre había algo más urgente en que gastar, y ahora estoy aterrada. Le pregunté, Silvia, ¿qué puedes hacer ahora? Porque no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos decidir qué hacer de aquí en adelante. Silvia decidió que, aunque era tarde, no era demasiado tarde para hacer algo. Redujo sus gastos drásticamente, se mudó a un lugar más económico, empezó a trabajar medio tiempo en algo que le gustaba y comenzó a ahorrar. Aunque fuera una cantidad pequeña cada mes, no va a tener una vejez de lujo, pero va a tener una vejez con dignidad. Y lo más importante, dejó de vivir en negación y empezó a tomar control de su situación. Entonces, mi querida lectora, si todavía estás a tiempo, si todavía tienes años de vida laboral por delante, por favor, planifica financieramente, ahorra, invierte, asegúrate de que cuando llegues a la edad en que ya no puedas o no quieras trabajar, tengas recursos suficientes para vivir con dignidad. Y si ya es tarde, si ya llegaste a la vejez sin recursos, entonces haz lo mejor que puedas con lo que tienes. Deduce gastos, busca opciones, pide ayuda si la necesitas, pero no te quedes paralizada en la desesperación. Ahora quiero hablar de algo que es absolutamente crucial, pero que muchas personas pasan por alto. La importancia de mantener conexiones sociales significativas en la vejez. Y aquí viene un dato que debería alarmarte. La soledad en la vejez es un factor de riesgo para la mortalidad tan grande como fumar 15 cigarrillos al día. Leíste bien. Estar socialmente aislado en la vejez es tan dañino para tu salud como fumar. Y sin embargo, millones de personas mayores viven en aislamiento social completo. ¿Por qué pasa esto? Por varias razones. Porque los amigos se van muriendo. Porque la familia está ocupada con sus propias vidas. Porque la movilidad se reduce y es más difícil salir de casa. Porque la tecnología avanza y muchas personas mayores se quedan atrás y pierden la capacidad de conectar virtualmente. Porque la sociedad margina a las personas mayores y las hace sentir invisibles, irrelevantes, molestas. Pero aquí está la verdad que necesitas entender. Si quieres vivir feliz y fuerte en la vejez, necesitas cultivar y mantener conexiones sociales significativas. Y esto no es algo que puedes improvisar cuando ya estás vieja. Es algo que necesitas construir
a lo largo de tu vida. Necesitas invertir en amistades, necesitas cultivar relaciones que no dependan solo de la cercanía física, necesitas aprender a usar la tecnología para mantenerte conectada, necesitas participar en comunidades, en grupos, en actividades que te pongan en contacto con otras personas. Recuerdo a una paciente, la voy a llamar Gloria, que llegó a mi consultorio a los 68 años sintiéndose profundamente sola. Sus hijos vivían en otras ciudades, su marido había muerto 5 años atrás y ella pasaba días enteros sin hablar con nadie. Me dijo: Jorge, me siento invisible, siento que ya no le importa a nadie. Le pregunté: Gloria, ¿qué estás haciendo para conectar con otras personas? Me miró confundida. Insistí: ¿sales de tu casa? ¿Participas en alguna actividad? ¿Tienes algún hobby que te ponga en contacto con otros? Me dijo: no, Jorge, es que ya no tengo energía para esas cosas. Le expliqué algo que es absolutamente crucial. Gloria, la energía no aparece mágicamente cuando estás deprimida y aislada. La energía se genera cuando te mueves, cuando te conectas, cuando haces cosas que tienen sentido. Estás esperando sentirte bien para salir, pero funciona al revés. Necesitas salir para empezar a sentirte bien. Le propuse que se inscribiera en una sola actividad grupal, lo que fuera. Un club de lectura, una clase de baile, un grupo de voluntariado. Me dijo que le daba miedo, que no sabía cómo acercarse a la gente. Le respondí: Gloria, el miedo es normal, pero la alternativa es quedarte en tu casa sintiéndote miserable. ¿Qué prefieres? ¿Un miedo temporal o una miseria permanente? Gloria aceptó el reto y se inscribió en un grupo de caminata para personas mayores. Al principio fue incómodo, se sentía fuera de lugar, no sabía de qué hablar, pero siguió yendo. Y después de unas semanas empezó a conectar con algunas de las mujeres del grupo. Hoy, 2 años después, ese grupo es su red social más importante. Caminan juntas 3 veces por semana, se llaman cuando alguna está mal, se apoyan mutuamente. Gloria me dijo hace poco: Jorge, no puedo creer que estuve a punto de rendirme en esa primera semana. Ahora no imagino mi vida sin estas amigas. Entonces pregúntate, ¿tienes conexiones sociales significativas? ¿Tienes personas con las que puedas hablar honestamente, con las que puedas reírte, con las que puedas compartir tus preocupaciones? ¿O estás viviendo en aislamiento, esperando que alguien mágicamente aparezca y te rescate de tu soledad? Porque si es lo segundo, necesitas actuar. Necesitas salir de tu zona de confort. Necesitas exponerte al riesgo de ser rechazada. Necesitas hacer el esfuerzo de construir nuevas conexiones. Porque nadie va a hacerlo por ti. Ahora quiero hablar de algo que es particularmente relevante para las mujeres de tu edad, la relación con tus hijos adultos. Aquí viene algo que muchas madres no quieren escuchar. Tus hijos adultos no te deben nada. No te deben gratitud eterna. No te deben visitas semanales. No te deben nietos. No te deben que te incluyan en todas sus decisiones. Los criaste, los amaste, hiciste lo mejor que pudiste y eso es hermoso. Pero eso no les genera una deuda de por vida contigo. Sé que esto suena duro. Sé que muchos de ustedes están pensando: pero Jorge, yo me sacrifiqué por mis hijos. Renuncié a todo por ellos. Y ahora me dices que no me deben nada. Y mi respuesta es: exacto. Porque si criaste a tus hijos esperando que te pagaran de vuelta, entonces no los criaste por amor. Los criaste como una inversión. Y los hijos no son inversiones, son personas independientes que tienen derecho a vivir sus propias vidas. Tuve una paciente, la voy a llamar Margarita, que estaba amargada porque su hija no la visitaba tanto como ella quería. Me decía: Jorge, yo dejé mi carrera por ella, me dediqué a ella en cuerpo y alma y ahora apenas me llama una vez por semana. Le pregunté: Margarita, ¿tu hija te pidió que dejaras tu carrera? Me dijo: no, pero era lo que una buena madre debía hacer. Le respondí: entonces fuiste tú quien decidió dejar tu carrera y ahora estás resentida porque tu hija no está viviendo su vida de la manera que tú esperas. Le expliqué algo que cambió completamente su perspectiva. Margarita, tu hija no es responsable de llenar el vacío que dejaste cuando renunciaste a tu carrera. Esa es tu responsabilidad. Y si quieres tener una relación sana con ella, necesitas dejar de esperar que ella te dé lo que tú no te das a ti misma. Un propósito, una identidad, una razón para levantarte cada mañana. Anita lloró durante toda esa sesión, pero algo cambió en ella. Empezó a construir su propia vida, a buscar sus propios intereses, a dejar de depender emocionalmente de su hija. Y algo curioso pasó cuando dejó de presionar a su hija, cuando dejó de hacer que cada llamada fuera un reclamo disfrazado. La relación mejoró. Su hija empezó a llamarla más seguido porque las conversaciones ya no eran una carga emocional. Entonces, si tienes hijos adultos, pregúntate, ¿qué estás esperando de ellos? ¿Estás esperando que llenen vacíos en tu vida que solo tú puedes llenar? ¿Estás haciendo que tu felicidad dependa de cuánto tiempo te dedican, de cuánto te incluyen en sus vidas? Porque si es así, estás construyendo una receta para el resentimiento y la decepción.
Tus hijos tienen derecho a vivir sus propias vidas y tú tienes la responsabilidad de construir una vida que sea satisfactoria independientemente de lo que ellos hagan o dejen de hacer. Ahora quiero hablar de algo que es absolutamente esencial, pero que muchas personas ignoran: la importancia de tener una práctica espiritual o contemplativa en la vejez. Y cuando digo espiritual no estoy hablando necesariamente de religión, aunque para algunas personas la religión cumple esa función. Estoy hablando de tener una práctica que te conecte con algo más grande que tú misma, que te ayude a encontrar sentido en el sufrimiento, que te dé perspectiva sobre tu propia existencia. Puede ser meditación, puede ser oración, puede ser contemplación de la naturaleza, puede ser escritura reflexiva, puede ser arte. Lo importante es que sea algo que te saque de tu cabeza, de tus preocupaciones diarias, de tu ego, y te conecte con una dimensión más profunda de la existencia. Porque cuando llegas a la vejez, cuando empiezas a enfrentarte con tu propia mortalidad, cuando ves que tu cuerpo se deteriora y que el tiempo se acaba, necesitas algo que te ancle, que te dé paz, que te ayude a aceptar lo que no puedes cambiar. Recuerdo a un paciente, lo voy a llamar Fernando, que llegó a mi consultorio a los 70 años con un miedo paralizante a la muerte. Me decía: Jorge, no puedo dormir, cada noche me despierto en pánico pensando que voy a morir. Le pregunté: Fernando, ¿tienes alguna práctica espiritual o contemplativa? Me dijo: No, nunca creí en esas cosas, siempre pensé que eran para gente débil. Le respondí: Fernando, no se trata de ser débil o fuerte, se trata de tener herramientas para lidiar con la realidad de la existencia humana. Y la realidad es que todos vamos a morir y necesitas encontrar una manera de hacer las paces con eso. Le propuse que empezara una práctica simple de meditación, solo 10 minutos al día. Me dijo que no creía que funcionara, pero aceptó intentarlo. 3 meses después me dijo: Jorge, no sé cómo explicarlo, pero ya no tengo ese pánico constante. Sigo sabiendo que voy a morir, pero de alguna manera lo he aceptado. La meditación no eliminó su miedo a la muerte, pero le dio herramientas para relacionarse con ese miedo de una manera más saludable. Entonces pregúntate: ¿tienes alguna práctica que te conecte con algo más grande que tú misma? ¿Tienes alguna manera de procesar las grandes preguntas existenciales que inevitablemente surgen en la vejez? ¿O estás tratando de ignorar esas preguntas, de distraerte constantemente para no enfrentarte con ellas? Porque puedes ignorarlas durante un tiempo, pero eventualmente te van a alcanzar. Y cuando lo hagan, vas a necesitar algo más que distracciones superficiales. Ahora déjame hablarte de algo que he observado en décadas de trabajo terapéutico. Las personas que llegan felices a la vejez son las que aprendieron a perdonar. Y no estoy hablando de un perdón superficial donde dices las palabras pero sigues guardando resentimiento. Estoy hablando de un perdón profundo, genuino, liberador. Perdón hacia otros que te lastimaron, pero también, y esto es crucial, perdón hacia ti misma por todos los errores que cometiste, por todas las oportunidades que perdiste, por todas las veces que no fuiste la persona que querías ser. Porque si llegas a la vejez cargando décadas de resentimiento, de culpa, de amargura, eso va a envenenar todo. Va a envenenar tus relaciones, va a envenenar tu paz interior, va a envenenar cada momento de tu vida. El resentimiento es como tomar veneno y esperar que la otra persona se muera. Y la culpa es como castigarte a ti misma todos los días por cosas que ya no puedes cambiar. Tuve una paciente, la voy a llamar Teresa, que llegó a mi consultorio a los 63 años completamente consumida por la culpa. Años atrás había tenido una aventura que destruyó su matrimonio. Su exmarido nunca la perdonó, sus hijos se alejaron de ella y ella se había pasado los últimos 15 años castigándose mentalmente todos los días. Me decía: Jorge, no merezco ser feliz después de lo que hice. Le pregunté: Teresa, ¿cuánto tiempo más vas a seguir castigándote? 10 años más, 20, hasta que te mueras. Me miró sin saber qué responder. Le dije: Teresa, lo que hiciste estuvo mal, lastimaste a personas que amabas y eso es algo con lo que tienes que vivir. Pero castigarte eternamente no deshace el daño que causaste. Lo único que logra es desperdiciar el resto de tu vida. La pregunta no es si mereces perdón, la pregunta es si estás dispuesta a perdonarte a ti misma y a usar el resto de tu vida para ser una mejor persona. Teresa lloró durante esa sesión y durante muchas sesiones más, pero poco a poco empezó a soltar la culpa. Empezó a aceptar que había cometido un error terrible, pero que eso no la definía para siempre. Hoy tiene 68 años. Y me dijo hace poco: Jorge, finalmente siento que puedo respirar. Entonces pregúntate: ¿qué resentimientos estás cargando? ¿A quién necesitas perdonar? ¿Y qué necesitas perdonarte a ti misma? Porque cada resentimiento que cargas, cada culpa que guardas, es un peso que te impide vivir plenamente. Y el tiempo que te queda es demasiado valioso para desperdiciarlo cargando ese peso.
Estamos llegando al final de este recorrido y quiero dejarte con algo práctico, con un reto concreto que puedas implementar esta misma semana. Porque toda la información del mundo no sirve de nada si no la transformas en acción. Entonces, aquí está tu tarea. Esta semana quiero que hagas 3 cosas específicas. Primero, quiero que pases 1 hora completa contigo misma, sin distracciones, sin televisión, sin teléfono, sin otras personas, solo tú con un papel y un lápiz, respondiendo esta pregunta. Si me quedaran solo 5 años de vida, no pienses demasiado, solo escribe lo primero que venga a tu mente. Y cuando termines de escribir, elige una cosa de esa lista y comprométete a empezar a trabajar en ella esta misma semana. Segundo, quiero que identifiques una relación tóxica en tu vida. Puede ser una amistad, puede ser un familiar, puede ser cualquier persona que constantemente te drena energía, te hace sentir mal contigo misma o te impide crecer. Y quiero que establezcas un límite claro con esa persona. Pero no estoy diciendo que la elimines de tu vida necesariamente. Estoy diciendo que establezcas un límite que proteja tu paz mental. Puede ser reducir el tiempo que pasas con ella, puede ser dejar de responder a ciertos comportamientos, puede ser tener una conversación honesta sobre lo que ya no estás dispuesta a tolerar, etc. Tercero, quiero que hagas algo completamente nuevo, algo que nunca hayas hecho antes, algo que te dé un poco de miedo. Puede ser inscribirte a una clase, puede ser hablarle a un desconocido, puede ser probar una actividad que siempre quisiste hacer pero que nunca te atreviste. No importa que sea, lo importante es que rompas tu rutina, que le demuestres a tu cerebro que todavía eres capaz de crecer, de aprender, de sorprenderte. Y ahora sí, déjame compartir contigo la conclusión más importante de todo lo que hemos hablado. La vejez feliz no es un destino al que llegas, es una dirección en la que caminas todos los días. No es algo que te pasa por suerte o por buena genética, es algo que construyes con decisiones conscientes, con hábitos saludables, con relaciones significativas, con un propósito que trasciende tu propia existencia. Las personas que llegan a los 70, 80, 90 años radiantes, vitales, contentas, no son personas que tuvieron vidas fáciles. Personas que aprendieron a tomar decisiones saludables incluso cuando era difícil, que aprendieron a soltar lo que no podían controlar, que aprendieron a perdonar, que aprendieron a seguir creciendo hasta el último día de su vida. Y tú puedes ser una de esas personas. No importa cuántos años tengas ahora, no importa cuántos errores hayas cometido, no importa cuánto tiempo hayas desperdiciado, puedes decidir hoy que el resto de tu vida va a ser diferente. Puedes decidir hoy que vas a ser la arquitecta de tu propia vejez, que no vas a dejar que las circunstancias, ni la sociedad, ni tus propios miedos decidan por ti cómo vas a vivir tus últimos años. Pero necesitas entender algo crucial. Nadie va a hacer esto por ti. Tus hijos no van a hacerlo, tu pareja no va a hacerlo, tus amigos no van a hacerlo. Esta es tu responsabilidad y solo tuya. Y esa responsabilidad puede sentirse abrumadora, puede darte miedo, puede hacerte querer rendirte antes de empezar, pero también es liberadora porque significa que tienes el poder, que no estás a merced de nadie más, que puedes empezar a cambiar tu vida hoy mismo. Entonces, mi querida lectora, llegó el momento de que tomes una decisión. Puedes cerrar este video y seguir haciendo exactamente lo mismo que has estado haciendo, y si haces eso vas a seguir obteniendo exactamente los mismos resultados que has estado obteniendo. O puedes decidir que hoy es el día en que empiezas a construir la vejez que quieres tener. Puedes decidir que ya basta de quejarte, de lamentarte, de esperar que alguien venga a rescatarte. Puedes decidir que vas a ser tú quien rescate tu propia vida. Y si decides eso, si decides tomar control de tu vida y construir una vejez feliz y fuerte, entonces necesito que hagas algo por mí ahora mismo. Suscríbete a este canal, dale click a esa campanita para que te lleguen notificación de los próximos videos. Y déjame un comentario abajo contándome cuál de estos 6 principios vas a empezar a implementar esta semana. Quiero saber que estás comprometida, quiero saber que no vas a dejar que este video sea solo información que consumes y olvidas, sino que va a ser el inicio de un cambio real en tu vida. Y si este video te resonó, si sentiste que te estaba hablando directamente a ti, entonces compártelo con esas amigas que sabes que lo necesitan. Compártelo con esa amiga que está deprimida porque se siente vieja, con esa amiga que está aterrada por el futuro, con esa amiga que se resignó a una vida mediocre. Porque la información que cambia vidas no sirve de nada si se queda guardada. Necesita circular, necesita llegar a las personas que la necesitan. Recuerda, tienes una sola vida y el tiempo que te queda es el más valioso porque es el único que realmente tienes. No lo desperdicies esperando que las cosas mejoren mágicamente. No lo desperdicies en resentimientos que no te llevan a ningún lado. No lo desperdicies en relaciones que te destruyen. No lo desperdicies siendo una versión pequeña de quien podrías ser. Usa ese tiempo para construir la vida que quieres, para ser la persona que quieres ser, para dejar la huella que quieres ser. Y si algo de lo que dije hoy te incomodó, si algo te hizo enojar, si algo te dolió, entonces presta atención a eso
Porque generalmente lo que más nos molesta es lo que más necesitamos escuchar. Y si en lugar de rechazar ese mensaje incómodo, te permites realmente escucharlo, realmente procesarlo, realmente actuar sobre él, entonces este video habrá cumplido su propósito. Nos vemos en el próximo video, donde vamos a seguir profundizando en cómo construir una vida que valga la pena vivir, sin importar cuántos años tengas. Pero por ahora, ve y haz esas 3 tareas que te di, no mañana, no la próxima semana. Hoy. Porque cada día que pospones tu crecimiento es un día que pierdes para siempre. Y tú, mi querida lectora, ya perdiste suficientes días. Es hora de empezar a vivirlos.